¿Te has preguntado cómo sería ir de lo simple a lo extraordinario? Acompáñame cada lunes en estas pláticas de café, en donde mis invitados nos van a compartir historias de vida extraordinarias. Mi nombre es Sofía Arellano y te invito a mi casa a ir de lo simple a lo extraordinario. Cuando se llega al mundo sin siquiera la certeza de saber la fecha en que decidiste abrir tus ojos a una nueva vida, queriendo confiar en tus padres, estas dos personas que se supone deben cuidarte, amarte, acompañarte en tu caminar, se necesita la valentía y el arrojo para sobrevivir a lo inesperado. Los dolores más profundos se sanan en el camino paso a paso. Miguel ha tenido la fuerza para seguir adelante, para mirar sus heridas e irlas sanando de a poco. Ha recorrido un proceso que para nada ha sido fácil, pero el sentido de la bondad hacia sí mismo, de abrazarse de la manera en como debió de haber sido, aceptarse en un yo soy completo y amoroso, le ha significado estar ahora en el lugar en el que está, con un poco menos de carga, más libre, más él mismo, perdonando y perdonándose. El día de hoy viene a compartirnos su proceso íntimo y personal, sus batallas, sus derrotas, pero sobre todo sus triunfos. Miguel, siempre voy a estar muy agradecida de que hayas aceptado la invitación de venir a tener esta conversación que viene del corazón. Esta es tu casa, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero empezar por preguntarte, ¿cómo es esto de que no sabes tu fecha de nacimiento? Bueno, ya la sé. Ajá. No la- Pues por alguna razón desconocida hasta ahorita, mi papá da una fecha y mi mamá da otra fecha, entonces era difícil saber quién estaba mintiendo, quién estaba Ajá. diciendo la verdad o si los dos decían algún dato aproximado. Entonces, la pura duda de por qué no sabían la fecha de Ajá. nacimiento generó toda clase de preguntas personales, ¿no? ¿Cómo de qué tipo? ¿Cuál era tu conversación? Interna, Ujú. porque no era lo que platicaba, sino Ajá. pues si había habido alguna situación, o sea, para que eso sucediera, entonces era porque a lo mejor no era hijo de mi papá o no era hijo de mi mamá Ajá. o de ninguno de los dos, o Exacto. cómo había llegado a casa yo. Me parecía inaceptable que como todo mundo dar tu fecha y punto, ¿no? O sea, Ajá. era ¿por qué yo no podía dar una fecha, no? O sea, algo tan común que todo el mundo sabe, ¿no? Con certeza, por lo Sí. general, ¿no? Y luego tenemos ese espectro de que según la fecha en la que nacimos, tenemos una ascendencia Exacto. astral Ajá, exacto. o otro tipo, o Energética. energética, o todas esas cosas que había, que digo que me he dado cuenta en el camino que existen. Y cada que me queda, vamos a ir a tu carta astral, y yo pues, Chin. ¿cuál? La de ¿Qué cuál. fecha quieres? O sea, Sí, vamos a ir a tu numerología, de por dónde, qué números usamos, ¿no? híjole, sí. Entonces sí me llevó, en la, en la infancia no le ponía mucho sentido, o sea, la broma era, pues me aviento en el radio Piscis y Aries, y el que me convenga ese día, pues de ahí me agarro, ¿no? ¿Y en qué fecha celebraban tu cumpleaños? ¿Te celebraban tu cumpleaños o no te lo celebraban? Este, en el 16 de marzo. Ok, ok. ¿Decidieron esa fecha o fue una de las fechas que te dieron tus papás? Pues es que uno lo hacían el 16 de abril, otro el 16 de marzo. O sea, había un mes de diferencia Ok, ok. entre, digo, tengo un margen de un mes de De diferencia un que no mes. sé qué día nací. ¿Qué pasó ahí, Está medio va? Sí, complicado en ese asunto. medio confuso. Pero esas preguntas de si vengo de otra parte, o sea, si mi Ujú. origen no es claro, sí generan una confusión. O sea, conforme fui creciendo, esa confusión empezó ¿Crees a que tenía que ver corroer. como con tu identidad? O sea, que había Sí, como porque esta... entonces tenía que caer en la conclusión de que a lo mejor no era hijo de mi papá o a lo mejor no era hijo de mi mamá, y entonces, pues, bueno, de los que conocía como papá y mamá. Claro, Dice, bueno, entonces tengo que buscar tus orígenes, de ¿no? dónde sí, ¿no? Ujú.
Y como mis hermanos, anterior y posterior, 2 hermanas, hay muy poca fecha o sea, nos llevamos 11 meses de Ay, diferencia, o sea, poquitito, súper seguidos. Ajá. entonces si le acomodaron ahí para que cupiera Ok, o ajá. hicieron algo, qué ejercicio estaban haciendo, ¿no? Sí, Y sí se da en las familias y me ha tocado conocer casos muy puntuales donde pues llega alguien de la familia y deja al hijo en manos de otros y se va, ujú, por las razones que sea, ¿no? sí, Porque por, por muchas razones llegó a pasar eso y era muy común bueno, no muy común, pero era un caso que sí se daba, ¿no? sí, De sí se que, daba. o sea, porque el hijo no era deseado, porque la familia lo iba a rechazar en otro lado, o por resolver algún problema Sí, tienes razón. de aquí o de allá, todos los hijos decían, no, pues va a ser hijo de él, ahí te regalaban, tal cual, y ¿Y tú tenías ese sentimiento como que eso había sucedido pues sí, sí contigo? había esa parte, ¿no? Ajá, El adoptado, el regalado, ok, el no sé qué, ¿verdad? O sí, sea, sí. Como ese este, misterio, ¿no? Ese secreto, ese... pues una ambigüedad que no cabía, Ujú, que ujú, no cabía, no cabía, no cabía, y pues pasaron muchos años, o sea, más de 30, ¿no? Donde tenía que volver a seguir eligiendo, ¿no? Que sí. cuál fecha es la que... Y con mis papás pues fue imposible, ¿no? O sea, los dos se mantuvieron firmes en cada quien con su Qué fecha. chistoso, qué curioso. Ujú. O sea, no hubo una posibilidad de que alguien dijera, está bien, si es la otra, ¿no? O sea, Sí, o, ay, sí, cierto, a lo mejor yo no me acuerdo bien y tu papá puede tener la razón, o tu sí, mamá, no. o viceversa. Entonces ese tema sí empezó a despertar dudas muy, muy lacerantes y muy necesarias. Exacto, exacto. Y, Y mi inquietud personal, mi inquietud interna de querer o sea, si había una duda, Miguel tenía que ir al rescate, ¿no? De pero pues eso es como muy la natural, respuesta. claro, Y sí. pues me llevó a abismos esa respuesta, o sea, no daba con... Wow, wow. Oye, ¿y cómo recuerdas? No vamos a dejar de un lado este tema de la fecha porque supongo que va a ir apareciendo, Aparece en exacto, varios en momentos, tus sí. procesos, ¿no? Sí, sí, sí. De buscar en esa profundidad interior. Pero ¿cómo recuerdas que era la dinámica familiar en tu casa cuando eras niño? O sea, ¿qué sensación te viene en este recuerdo para ti? Pues mis padres eran muy jóvenes cuando yo era niño. Ujú. Ahorita se diría que eran unos niños, ¿no? O sea, Sí. mi madre había tenido 17, 18 Ay, años cuando chiquitita. nací, entonces, Sí. y mi padre no pasaba los 20 años por ahí No, pues también, ¿no? bien chicos. Ujú. Entonces eran muy jóvenes, ¿no? Independientemente de su juventud, el trato entre ellos era incómodo siempre, había pleitos, había distancias, ¿no? O sea, Ujú. y, y era algo muy característico, ¿no? Y muy constante, ¿no? De que, o sea, una lucha de intereses para mí es igual desconocidas, ¿no? O sea, no Ajá. sé de qué peleaban, no sé qué discutían, no sé qué querían uno del otro que no se podían dar. Pero sentías como este ambiente de tensión, de Pero un angustia, ambiente en de de... que no estaban de acuerdo y total terminaron separándose, ¿no? Ok, ok. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué te tocó vivir con tu papá? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo fue esta separación? Sé que fue un momento, muy difícil para ti, que sufriste cosas muy dolorosas. ¿Nos quieres compartir algo de esto? Hay varios momentos, ¿no? O sea, la separación creo que no se dio en un día, ¿no? Debió Ajá. haber sido un proceso en el que mi padre tal vez salía de la casa o no vivía en la casa o Ujú. simulaba estar en la casa o Ok. había algo ahí de distanciamiento, ¿no? Ujú. Porque nunca te iban a aclarar a un niño en aquel entonces, no sé si ahora se use. Sí, pues un poquito más yo creo, pero en aquel entonces sí era así Pero como, nadie se uy, iba a no. acercar y decir, oye, mira, tenemos un problema, o Sí, no. nada. O sea, yo sí creo que mi papá había salido un poco de la casa o experimentaba ir y venir.
y había algo raro en eso, ¿no? Y luego mi madre entra por ahí en un proceso ahí de desconocido también, con ciertas crisis que recuerdo alguna o sea, alguien medio agonizando, medio gritando, pidiendo que le quitaran los esquiles del cuerpo, cosas así. Sí, Es una ok. situación un poco extraña Ajá. y desconocida, digo, sin, Como sin cosa ninguna de aclaración. Pues tal psicológica, vez una esquizofrenia, alguna crisis alguna que cosa así. sufrió de seguro. Ajá. Entonces estar viendo eso y no saber qué hacer y hubo ya ahora lo sé, pues un clima de infidelidad de mi Oh, padre fuerte, pues, o sea ajá. este, que de esos hombres que pues, como dicen ahora, todo lo que se moviera le tiraba, ¿no? Sí. De ojo alegre, ¿no? Sí. Sí, sí, muy, muy generoso el señor, muy, Ajá. muy social, dicen. Sí. Entonces todo eso estuvo todo el tiempo en el ambiente generando mucho Mucha conflicto, tensión y mucha tensión, conflicto. ¿no? Ajá. Y de repente se da ya la separación, donde, digo, ese momento donde mi madre llena el carro de ropa, de cosas y vámonos, ¿no? La mudanza, pues ahora sí Sí. ya tal cual. Y yo ahí de esos días creo que no paré de llorar. Sí. Mi madre, pues es tan fuerte ahí mi situación, mi llanto, yo que sí lo menciona ella, Sí. de que tiene que regresar y dejarme en la casa. O sea, ¿tú no querías irte de tu casa? No, yo no ¿No podía, querías no, irte con tu mamá? no me quería ir de allí, o De, sea, de tu, sí, de mi casa, de tu ambiente, de tus cosas, sí, de... no sabía qué iba a pasar, tenía mucho, no sé, había un sentimiento en mí que no, ¿Qué edad tenías entonces? pues serían 8 años, Ok. 7 años, no sé. Ok. Entonces se da esa situación y yo me regreso a mi casa, o sea, me Ajá. regreso al mismo lugar, ¿Nada más no me tú? hago parte de la mudanza, sí, me rechazo pues ser parte de la mudanza Ujú. y me quedo en la casa con mi papá. ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿Cómo era la relación con tu papá? Este, Mi padre constantemente era así, ay, que andas ahí con las viejas, ahí como un niño faldero, o sea, era un desdeño ahí de que los hijos varones anduvieran cerca de las mujeres, ¿no? Ajá, como un tipo machismo. Pues sin el tipo, sí. Sí, hay varios Sí, tipos de sí, machismo, yo como digo. sé. Ajá. Entonces, bueno, una cosa de esas, ¿no? Ajá. Entonces, que él atribuía toda mi lloradera a que, pues, una especie de debilidad o Ujú. especie de mariconería Sí, o algo como así. más femenino, ¿no? Como algo más. Pues tal cual una jotería, ¿no? Digo Sí, que sí. ahora como que esas palabras están prohibidas, Pero sí, bueno, en aquella época y todo eso era así como, pero ¿cómo vas a así llorar, era. no? O sea, eso es de mujeres, Es ¿no? una jotería. Ujú, ujú. O sea, es una debilidad que el hombre nos permite y un niño tiene que ser un poco más duro. Entonces enseñanza un poco a lo duro, ¿no? Ujú. A la fuerza, a ganar coraje, a ganar odio, no sé, a ganar allí mm, emociones cercanas a la rudeza, A una masculinidad malentendida, ¿no? Como... una masculinidad empoderada Ujú, de yo digo, yo mando, yo hago ujú. y a mí no me duele nada, a mí el mundo no me... Eras un niño con mucha sensibilidad, ¿no? Eras un Sí, niño sensible y este actuar de tu padre y de mi madre y de también. tu madre, pues te lastimaban muchísimo por esta misma sensibilidad. Pues algo que ellos no soportaban o no soportaron nunca en ese momento es que yo los cuestionara, que yo les preguntara. Hay un momento ahí que recuerdo ahorita, que es Ujú. una reunión de hermanos, o sea, Sí. los niños, pues a mi hermana, Pero ya digamos, durante la separación o... casi en ese, en la antesala. Ah, ok, ok, ok.
Sí, porque mi madre por alguna razón también había estado fuera, regresa. Ok. Digo, sabe, ¿verdad? Sí, Van y sí. vienen y uno está esperando que vayan y vengan. Entonces sucede ahí que llega mi madre y mi hermana mayor yo creo que se enteró que iba a haber la separación. Digo, mi Ujú. hermana mayor, hablo de 9 años, de 8 años, ¿no? No, Ajá. no. Sí, no, es un adulto, ¿no? O sea, la otra Sí. niña mayor, La ¿no? otra niña mayor, exactamente. Entonces nos reunimos los hermanos y se empieza a discutir con quién, cómo vamos a cuidar a mis papás. Wow. O sea, ¿con quién te vas a ir tú? ¿Con quién te Ajá. vas a ir tú? Como si nos tuviéramos que repartir la custodia de los papás, ¿no? Qué Algo así. chistoso. Ajá. Cuando Y debería ser lo contrario, ¿no? no, pues era una aberración, digo, visto ahorita, digo, Sí, que hacían unos niños discutiendo esas sí. cosas y no les correspondía. Y generó como otra, como se fueron haciendo más heridas, ¿no? Sí, claro, claro. Porque te vas siendo responsable de algo que, pues, Que no te corresponde, sí, como, ¿y tomando un para qué, lugar que no? no te corresponde. Entonces yo a lo mejor en ese sentido de que mi madre nos agarra a todos, yo dije, no, pues a lo mejor alguien tiene que cuidar al Que mi papá, papá se va cabrón. a quedar Sí, solo, sí, sí, yo me quedo con él, ¿no? yo le entro, ¿no? Sí. Yo me regreso, no sé, a lo mejor fue algo así, ¿no? La verdad no lo sé, ¿no? Pero yo sí que pues estaba en mi casa, en mi medio ambiente, entonces no quería, tenía mucho miedo salirme de ahí. Ajá. Su manera de educar Ujú. fue, pues tenía se compró guantes de box, Ajá. unos guantes de entrenamiento, o sea, más acoginados, por Sí. cierto. Y era la onda de que los sábados o no sé, un día a la semana se abría el campeonato y era yo contra el vecino de al lado, el vecino de De enfrente, el veras. vecino del otro lado, llegó mi primo, llegaron unos amigos, no sé, me ponía A pelear con todo a mundo en pelear el ring. ahí con el... ¿Y tú querías eso? ¿Te gustaba? ¿O sentías común que te forzaban a hacerlo? Pues yo Sí. lo hacía, no me gustaba que me pegaran Ujú, y me defendía, ujú. pero tampoco me gustaba golpear. Exacto. Ujú. Entonces era un tema ahí difícil de resolver porque dije, o le rompo su madre o me la rompe, Claro. pero no quiero que me golpeen Pero eso te empieza a generar un conflicto interno, ¿no? y también Supongo. se despertó en mí una agresividad ahí extraña. Ujú. ¿Cómo era tu relación mientras tú estás en casa con tu papá? ¿Y qué pasa con tu mamá? ¿La ves? ¿No la ves? ¿Con tus hermanos? ¿Cómo se divide la Este, familia? mis hermanos están con mi mamá desde más o menos de esas fechas Ajá, y los encuentros son pues durante las vacaciones. ajá. De repente hay ese juego de los adultos de, este año me tocan a mí los hijos, Sí, este año me como si tocan a mí fueran los hijos, este año cosas, entonces ¿no? por ahí, en el sexto de primaria creo que sí viví con mi madre. Ah, sí viviste con tu mamá. Fue ahí estuve, ¿no? Ajá, Y después de terminando ese año escolar, ajá. hubo algunos encuentros esporádicos, pero a mi madre no la vuelvo a encontrar hasta el año pasado. Wow. Desde esa edad que Desde estabas entonces, niño. sí. O sea, tu mamá no hizo por buscarte, por acercarse. Pues se fue a vivir a Estados Unidos. Digo, así hacer de ir a buscarme, a eso no, no, Ah, no, ajá. O de hablarte por teléfono, escribirte cartas, ¿no? Porque en aquella época era de escribir cartas. no. Este acercamiento, pues. No hay un distanciamiento ahí fuerte, ¿no? Entonces, durante la prepa, porque además estaba ahí en un colegio que yo no estaba acostumbrado a ese ambiente, en el Instituto de Ciencias. Ajá. Pero mira un poco, yo venía de un barrio, entonces o sea, ese ambiente no era... ¿Tú escogiste esa escuela o tu papá quiso que estuvieras No, ahí? bueno, no la escogí, la encontré. Ah, ok, ok. Había querido entrar a otras escuelas, no había podido, había perdido un año. Ajá.
El año lo perdiste Y un día porque... abro porque me había querido ir con mi mamá, no la encontré y me regreso. Entonces yo así, de abrir la sección amarilla, como pues, Ajá, existía antes, sí, y encontré Instituto de Ciencias. así de plano. Ajá. Entonces llego al Instituto de Ciencias. Cuéntanos la anécdota de la fila, por favor. Sí. Entonces yo llego al Instituto de Ciencias, pregunto ahí de los requisitos, me Ajá, llevo más o menos toda la papelería que suponía necesitaba. Y me formo ahí en la fila de la caja. ajá, Y en la fila se acerca quien luego ya identifiqué como el padre Vela, ajá. pero en ese momento no sabía quién era. Se acerca y me pregunta, ¿y usted qué hace aquí? Ujú. Y, pues es la fila para pagar la Inscripción. inscripción, ¿no? Sí, pero ¿qué hace aquí? Pues vengo a pagar la inscripción. Pues sí. Pero ¿dónde están tus papás? Y entonces abrí la hoja, antes de contestarle, abro la hoja, la vuelvo a leer. Y dije, no, no dice aquí que sea requisito que vengan mis papás. Y no sé qué pensó él, la Ajá, verdad. pues que qué lista, qué buena respuesta, ¿no? Ahora, digo, muchos años después reflexioné sobre ese momento, ¿no? O sea, ¿qué Sí. pensó él realmente, ¿no? Ujú. Que me sacó de la fila. O sea, no lo pensó mucho. O se dio cuenta, pudo ver más o ¿Qué menos, vio? ¿no? Pues sí. O sea, Claro. me saca de la fila, me lleva a su oficina y empieza un proceso ahí, el de estudio. Ajá. Pues me hace varios test, me, 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 pues los estudios psicométricos, IQ, no sé Sí. qué, todas esas cosas, Ajá. ¿no? Yo no sabía, digo, era la primera vez que yo estaba frente a esas pruebas. Desconocía que eran pruebas Sí. psicológicas, pero pues si era requisito, yo todo lo que fuera requisito, Para yo poder estaba entrar, ¿no? dispuesto Sí, a, a a estudiar. cubrir todos los requisitos para poder entrar. Ujú. Sin embargo, hay las otras pruebas de lenguaje y demás salen mal, muy mal, Ajá. o sea, muy bajas, ¿no? Entonces hay un gran contraste en cómo yo me había formado. Claro, o sea, en la lectoescritura y con todo ese tipo de Yo cosas y en era, el... yo era, en ese momento entrando a la prepa, yo era un analfabeta potencial, Wow. tal cual, ¿no? O sea, Ajá. no, pues podía leer ahí un letrero, podía Ajá. leer, sabía cómo eran las letras, desde luego, ¿no? Sí. Pero mi capacidad de lectura y mi experiencia en la lectura eran Y esto lo podemos prácticamente nula, o sea, porque por lo general, inexistente. esta ausencia yo creo que de tu madre y la ausencia de tu papá, porque tu papá trabajaba muchísimo, tú en Sí, algún momento me dijiste que era muy, muy chambeador y un empresario, o sea, logró hacer pues, en los negocios ser exitoso, sí. pero a la vez era muy ausente, ¿no? Y la ausencia de tu madre, porque por lo general las mamás, sobre todo en aquella época, éramos las que estábamos ahí como, Pues pues ahí que hagas la al tarea y, cuidado de la tarea, al ¿verdad? Entonces, cuidado de estas que, ausencias, ¿no? Como que, este, pues, pues sí, el abandono sí existe. Digo, el ajá, tema en ese sentido, si hay un abandono, pues encargado a alguien en la casa para sí, que te cuide. Me gustaba ser cultural, músico, me gustaba ajá. ser bailarín, me gustaba tocar cualquier instrumento, o sea, me gustaba. Por aparte, hay ahí la sensibilidad, ¿no? O sea, ahí, ¿no? Por eso, te llama la atención esto. ¿Y qué decía tu papá de este gusto que tenías por esas cosas? Este, pues que me iba a hacer joto marihuano. Digo, Ok, eso era más o menos su discurso, era por ahí, ¿no? O sea, ajá, que es que eso no lleva más que a un tipo de desviación, porque eso ajá, no podía ser ujú, de otra manera, ¿no? Este, y ya conforme fue avanzando el tiempo, mi afición por los instrumentos, o por la actuación, o por la poesía, o por esas cosas, iba creciendo. ujú,
Y la preocupación era cómo alejarme de ahí. O sea, Ajá. no acercarme o ¿De motivarme. tu papá o tuya? De mi papá, Ajá, cómo alejarme de allí. claro. Y creo que no nomás de él, ¿eh? O sea, socialmente había un cierto rechazo a que A que fuera uno artista, ¿no? Sí. un niño varón tuviera, imagínatelo, bailando ballet Sí. o Uy, no, sí. cosas de Sí, esas, ¿no? O sea, ajá. era el hazme reír de aquellos, ¿no? O Ujú, sea, ujú. eran entrar en bullying, como dicen Sí, hoy. sí, el bullying. ¿Sufriste bullying en la secundaria, en la prepa? Pues eso es todos, ¿no? O sea, yo Pues creo que no, pero no. hay unos que sufren más y otros que casi Pues bueno, no, otros usaba que hacen el lentes, bullying. entonces el cuatro ojos, la venadita, y o sea, Ajá. cualqui- un día entendí que si me enojaba era peor, entonces Mm, fingí no ir y les quitaba el gusto de hacerte enojar. de hacerme enojar y eso les inhibía que fuera más insistentes, ¿no? Ajá, ajá, O sea, no, entonces como que encontré la salida, ¿no? ajá. Era muy delgado, muy pequeño Ujú, y como con ciertas torpezas. ujú. Si me noto un niño rarito, o sea, Diferente. En tu actuar, en tu... Pero ¿sería por lo que venías cargando emocionalmente o sería por... que es que una de las cosas que todavía a la sociedad le cuesta mucho trabajo asimilar es la inteligencia de los niños. A ver, eso está interesante. O sea, es más fácil callarlos, es más fácil rechazarlos, es más fácil evadirlos que Ujú, atenderlos. O exacto. sea, un niño inteligente es un niño muy demandante porque Sí. quiere saber, quiere hacer, Respuestas. quiere respuestas. Ajá. Este, luego te convertías en alguien tal vez muy inquieto o destructivo, ¿no? Ajá. Destructor, cabrón. Sí. Era otra de mis características, ¿no? Ah, sí. Ya cuando le dije que estaba inscrito en un instituto de ciencias y Ujú. que me habían aceptado, él me comentó que también había estudiado ahí. Ay, qué chistoso. Dice, mira, pues yo también estudié allí. Ajá. Y pues sí le pedí, le dije, nomás que sí cobran. Pues sí, a que sí hay que pagar, o Acá sea. sí cobran, ¿no? Entonces Ajá, ya. la escuela privada. Entonces se reducía a pagarme la colegiatura. Nada más. O sea, nunca, ni para los camiones, ni para cuadernos. Ajá. ¿Y cómo le No. hacías? Entonces yo tenía una casa sola, la casa sin papás, entonces era la casa de la fiesta. O sea, las casas Ajá. sin papás, no, pues Ajá. mis amigos encontraron El un lugar espacio ideal. ideal Ujú. para divertirse y algunos de ellos pues gozaban de presupuesto, ¿no? Ajá. Entonces cada que se quedaban las fiestas dejaban jamón, hasta jamón serrano algunos, ¿no? No, Ándale, o hombre, sea, llegaban con su me iba botana bien y... con la botana Ajá. y pues de ahí soy. Ajá. Lo Ajá. que sobraba de la fiesta, lo que me durara, ¿no? Sí. Este, ya, ya había habido una experiencia anterior que tenía que encontrar la manera De... de sobrevivir y Ujú. después eso se repetía, ¿no? O sea, yo me las tenía que ingeniar para... O sea, te daba para la escuela, pero no te daba para comer, no te daba para nada. O sea, nada más pagaba la escuela. Nos llevaba, digo, me llevó, pues bueno, a mis hermanos también les tocó, o sea, me llevaba una vez al año a la tienda cadena, Sí, uy, sí, me acuerdo. comprábamos un stock de cosas, Sí. o sea, 3 pantalones, 3 camisas, no sé, así una docena de calzones Ajá. Y se acabó. y es lo que hay, Wow. y es lo que hay, ¿no? Ajá. Entonces no había, Pero era como por esta mentalidad que tenía tu papá, no era porque no hubiera el dinero, porque ahí ya no, le sí, iba bien, ¿no? ¿O no? pues sí, sí tenía, digo, Ajá, me su imagino que, lana, pues, digo, su nunca, negocio, su empresa. nunca preguntaba, pero Pero, suponía que sí. pues exacto, exacto, ¿no? Y pues tampoco sentía que fuera su obligación. O sea, para mí no sé, estaba acostumbrado Es que, ¿sabes qué creo a yo? que nadie le importara, ¿no? Entonces Pues no sí. tenía esa necesidad de que, ay,
dame, me va a o dar o por no qué me no va me a dar. O das. sea, simplemente, pues nadie da, güey. O sea, tú si quieres algo, pues ve y búscalo, ¿no? Ajá, O ajá. sea, nadie da. Ujú. Esa era mi perspectiva del mundo, nadie Ajá. da. Pues sí se me hacía raro que en casa de mis amigos si les dieran, Si ¿no? les dieran y a ti no. ¿Qué generaba? ¿Qué emoción? ¿Qué sentimiento? ¿Cuál era tu conversación? Porque, Mm, parte de ese sistema educativo de la prepa que me imprimió el padre Vela ujú, fue que yo tenía que ir a estudiar a casa de algunos compañeros. ujú, Yo no supe bien por qué en ese momento, pero pues eran indicaciones de él y yo lo ajá, hacía. ajá, Entonces asistía a la casa principalmente de dos amigas, ujú, este, Betty, una de ellas, ujú. y, y pues allí había todo, ¿no? O sea, el papá les tenía montadas una casa, ellos eran de Nayarit, Ajá. Ay, mira, mi mamá era de y la Nayarit, qué casa pues chistoso. cada quien tenía su carrito, Ujú. y ahí había todo, y se gozaba de muchos beneficios. Y pues me tocaba, ¿no? Ajá, Digo, ahí sí, se de comía, refilón, pues pues sí, comía, ¿no? comías, pues sí, si Me cenaban, cenaban. cenaba, pues cenaba. Ya la adopción yo ya estaba Sí. acostumbrado, ¿no? O sea, me estás platicando híjole, a mí se me hace como bien doloroso para un chavo de la edad de la prepa, de la secundaria. En En, ese momento no lo fue, ¿eh? Digo, el dolor me llegó después. ajá, por eso te O sea, el digo, o dolor sea, ahorita lo estás platicando cuando me como, enfrento a mi realidad en algún momento de mi vida ujú. y digo, te pasó esto, digo esto que estoy platicando, te pasó esto. Y dices, ¿qué onda contigo? O O sea, fue como sea, así como un trancazo que como que sí, si te sí. quitaran una venda de O los sea, yo ojos. notaba algo raro en mis compañeros en el Instituto de Ciencias. Ujú. Este, pero como no entendía muy bien ahí el asunto, pues todo se me hacía medio raro, ¿no? Pero raro Pero en qué sentido. pues que después me di cuenta que no fui invitado a sus fiestas, Ah, o sea que sí había que yo no este conocí, que yo bullying. no conocía el chante. Ajá. Yo lo sabía que fuimos al chante, vimos el chante, que el chante, que el chante, y pues el chante, ¿no? Que se llama el Ajá. chante. Un día pasando por Chapala, ay, mira que era el chante. Y Ajá. ya un día recorriendo los lugares, digo, órale, cabrón, aquí venían las fiestas. Pues sí, nunca me habían invitado. ¿Por qué crees que era esto? Pues en parte porque era medio, bueno, por mi color de piel, Ujú, que los morenitos sí no eran bien vistos allí. ujú. Y otra parte que ellos sí leían era ese abandono. O sea, ellos sí veían que no había papá, no había mamá, y entonces eso era peligro, no te Como juntes foco con él. rojo. Ah, ok. O sea, sí, entonces en algunas ocasiones que algunos compañeros se animaron a invitarme a sus casas, Ujú. pues la plática era esa, ¿no? O sea, y pues qué hace tu papá y qué hace tu mamá Típico. y dónde Ah, está. Y ya me di cuenta que las mamás diario estaban ahí encuestando a los amigos para calificarlos, ¿no? sí, Evaluándolos. exacto, exacto. Pues debut y despedida, ¿no? Ajá. Entonces un día me di cuenta que no me convenía mi historia real. Ujú. Ajá. Entonces andaba en casa de una amiga y pues con ciertas pretensiones de mi parte, a ver si Ajá. una conquista ¿En y la algo prepa ya en la eso? prepa. Ujú. Y pues cuando llegó el tema de, ¿y tu mamá? Mi mamá se murió. De veras, de plano. Entonces le tuve todo y que me disculpe mi madre si me oye, pero sí la tuve que matar en ese momento. Sí. Y eso me salvaba ahí ya de la Wow. encuesta, ¿no? Ya, Ujú. ya entonces había una Un cierta... cambio, ¿no? De actitud de estas personas Sí, que iban a hacer un juicio. Ya decían, ya híjole. pobre muchacho, ¿no? Ajá. Lo que estar sufriendo. Ajá. Y me libré de ese problema.
Ok. Entonces ya se corrió la voz de que, es que es huérfano, güey. Ajá. Por eso es medio raro, güey. Ajá. Por eso no se baña diario, ¿no? Sí, sí. O sea, es En, que si nos ponemos en a ese pensar en lugar. este abandono. Y por estar la misma ropa, ya no se Ajá, cambia. ajá, que es la parte como que la nutre la mamá, ¿no? O sea, esta parte del cuidado, del estar ahí, de la buena alimentación, ¿no? Sí. De la presencia, de la ropa, del cuidado físico. Sí, y en las borracheras ese era el contraste, ¿no? Ahí Ujú. empezó a aparecer un poco el contraste, ¿no? En esos diálogos de donde los jóvenes, pues, ya tomados, nos renegábamos de nuestra vida. Ajá. Y entonces todos mis amigos renegaban de que su mamá no lo dejó, que su papá no lo dejó, que su mamá no lo dejó, que su papá no lo dejó, que de la presión de esa familiar. Y yo me quejaba de que no había. Ajá. Tenías completa libertad de hacer lo que quisieras, Pues entre no comillas. había. Ajá. O sea, no sé si eso era libertad o no, pero no había. Ajá. Y entonces ya en un diálogo de eso, a ver, espérame, o sea, entonces ¿cuál es el problema? Que tener o no tener, Ujú. o sea, y entonces por un lado, pues como yo lo veía que se quejaban de eso, pues vénganse a mi espacio donde no hay papás, y Claro. entonces yo les brindo esa oportunidad de vivir sin papás, Claro. Ajá. y pues ellos encantados de la vida. Y con eso ya te creas tú como un círculo social, un cierto tipo de aceptación. Sí, ya Este. logro ahí parar bola, como dicen los venezolanos, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ya hay gente, ya empieza a ver ahí Te sientes como acompañado, como que como alguien, perteneces. sí, como alguien, ¿no? Ujú. Pero todavía en el Instituto de Ciencias persistía ese tema de que yo estaba en el grupo de teatro, en el grupo de música, Ujú. en el Festival de la Expresión, en Ok. aquí y allá, o sea, seguía esa tendencia, ¿no? Ujú. Muy fuerte. Sí. Entonces esa parte artística, pues sí me ayudó mucho a conectar con algunos compañeros. Ajá. Eso está Porque padre. por la parte ahí intelectual y eso, pues éramos. Pues no, o sea, a mí, yo con que sacara 6, Ya pasado de panzazo y ya está, ya la sí, habías porque hecho. si no era Pues mucha bronca sí. reprobar y tener que explicar en la casa que Ajá. había que pagar algo adicional. O sea, Sí. con tal de no meterme en explicaciones, yo pasaba, ¿no? Sí, sí, sí. Me aseguraba el 6. Ujú. Todavía con mis hijos hice comentarios sobre el sistema educativo binario, que así lo veía yo. Dije, el Ajá. sistema educativo es binario, pasa o no pasa, de Ajá. 6 para arriba sí, de 6 para abajo es Es no. no, pues sí. Entonces, sí, y ya. O Ajá. sea, ya el 10 esas cosas para mí era vanidad, ¿no? Sí, O sea, ok. no podía exigir, digo, ni siquiera se los exigía a mis hijos, ¿no? Ajá, Tienen que wow. estudiar, ¿no? O sea, Ajá. binario, güey, pónganse de este lado. Sí, sí, o sea, el chiste es pasar, pero sí estudiar pasando, porque esa era parte era tuya, ¿no? Y un Y la, poco, y estudien lo que les guste. ajá, O sea, si lo que los yo haga tenía una felices, ¿no? preferencia, digo, de todas las materias solo había una que no podía reprobar porque sí sabía, que era Ajá, matemáticas. wow, ajá. Pero biología, química, Y todo eso, pues está. historia, ¿qué es eso, no? Ahí sí muy trabajoso para pasar. Yo decido con mi padre, por ahí en ese momento de la prepa donde yo como joven quiero crecer y tener esa cercanía de noviazgo con las mujeres o esa Ujú. amistad con los amigos, o sea, tener ese mundo ya, construir mi mundo, Sí, ahí es donde a mí se me fracturó todo, ¿no? por. O sea, yo ahí sí ya, pam, parán. Pero, ¿qué pasa? O sea, Pues pasa algo, pasan muchas cosas. ujú, Este, lo primero que pasa es que me doy cuenta que algo en mí, algo habitaba en mí que me estaba fastidiando, que ujú. todo el tiempo estuvo. Y investigando y tratando de encontrar eso, porque yo no podía lograr una relación O sea, tú tenías el deseo, pero había algo como que te lo evitaba. completamente. Ujú, Entonces yo ahí, ahora ya elaboré una historia, ¿no? ujú. Con la que cuento este pasaje.
O sea, cuando un joven fresco, así, entrando a la vida, quiere darle un beso a una chica, Ajá. y precisamente ahí en ese instante, que menos de un segundo, ya menos de un milímetro de que ese beso pueda consumarse, despierta esa parte, ¿no? ¿Qué es? Que es pues por un lado era el incesto y por otro lado la pedofilia, ¿no? Sufriste, ¿te das cuenta ahí? Sí. Hasta ese momento Hasta ese momento yo identifico nada más una parte, ¿no? que fue el incesto o... No, el abuso de algunas personas sobre mí, sobre infantil, ¿no? Ajá. Sé que sí hubo quien se encargó de abusar sexualmente de mí. Pero era gente que te cuidaba en la casa de tu papá o eran, porque... Eran pues, parientes de gente que me cuidaba, ¿no? Ujú, ok, Entonces, parte de los cuidados era llevarme a sus casas a veces y en esos espacios ya ajenos allí sucedía. hubo esos eventos, ¿no? Ujú, Entonces eso despierta, se despierta el recuerdo. claro. Lo saca, ¿no? Del Sí, pues subconsciente que flota, está... ¿no? ¡Pac! Sí. Y dices, güey, aquí pasó algo, ¿no? Ujú, Entonces al flotar ese recuerdo, quedo totalmente a la deriva sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre o sea, empieza a haber un cuestionamiento ahí fuerte ahora sí de quién soy, o sea, y en ese momento dices, a ver, güey, ¿qué te pasó? ¿Quién eres, no? ajá. Pude ahí enfrentarlo, ¿Cómo es este proceso? comentarlo, ¿no? Digo, enfrentarlo, no Comentarlo. comentarlo, ¿no? O sea, Ujú. decidir con mi papá en algún momento Ah, después y decir, oye, me hace que aquí hay esto. ¿Y a qué hace tu papá? ¿Qué te dice? Eh, que me quite esas cosas de la cabeza, que a lo mejor no es cierto, que siempre he tenido cosas en la cabeza y que yo soy así, que es un problema mío y que yo tengo que resolver eso y Ujú. entender que pues no vale la pena estar inventándose esas cosas. ¿Y qué provoca en ti esa reacción de tu papá? Pues me tuve que alejar también de él, ¿no? Ujú, O sea, claro. sentí que ya había algo que no íbamos a poder lidiar Ujú, y me ujú. retiro a casa, me retiro con mi papá. En ese entonces mi papá se vuelve a casar Ok. y más bien él nos deja otra vez, o sea, otra vez Wow. empieza otra vez el nuevo abandono. A otro, sí, Entonces él se exacto. va con su nueva pareja y me deja ahí otra vez en una casa, Y además te deja con esta, pero ya con, con muchas dudas ya encima, ajá, ya ajá. con, Tú solo con esta carga emocional y sí, estos ya, recuerdos terribles y esta, y ese rollo del alcohol y eso ya empieza a tener ya implicaciones más severas, ¿no? O sea, ujú, ya de pasar de la borrachera de los amigos ya era este güey, ¿cuándo va a parar, no? de quiero entumirme, ¿no? A lo mejor para no sentir o no recordar o no, esto que brotó, ¿no? De mi subconsciente. Pues ¿O qué? era las ganas de vivir. Ujú, Pues yo hago mi vida, yo hago lo que yo quiera y con los parámetros que yo tenía, pues no tenía ningún problema para, para agarrar la borrachera y mis amigos tenían presupuesto, entonces siempre había alcohol. ajá, ajá. No había modo de no hacerlo, ¿no? Sí. Y las pláticas también empiezan a cobrar, o sea, como que se empiezan a despertar inquietudes más profundas en esas Ujú, pláticas y a sacar situaciones más, pues que a todos nos había pasado algo, ¿no? ujú. Pero yo sí nunca me atreví a decir entre mis amigos que posiblemente había habido, porque así era entonces, ¿no? Posiblemente Sí, había típico, habido sí, 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 sí. un abuso o algún tipo de
actos así, ¿no? Y me quedo más callado, pero inquieto, buscando salidas en la plática y empieza ya ahí una crítica fuerte a la sociedad, a la familia, rechazos ya a ciertos estándares. Ahí sí ya mis compañeros ya los empiezo a separar, ¿no? Los empiezo a mandar ¿Y esto ya es en la universidad o en la prepa? ya a finales de la prepa. A finales de la Sí, prepa, ok. ese periodo es así muy fuerte, ¿no? Ajá. Ya cuando salgo de la prepa, entro a la universidad, puede pasar lo mismo, nadie va a ir o sea, yo no me imaginaba que alguien fuera a inscribirme, ¿no? Ajá, Además creo que claro. ahí ya iban solos, ¿no? Sí, 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 claro. Ahí ya no había problemas, ¿no? Este, y yo en ese momento me alejo ya de mi familia, o sea, mi madre pues no sabía exactamente dónde estuviera, en qué parte de Ujú. Estados Unidos vivía, Sí, sabe, ¿no? quién sabe. Por ahí la visité en una ocasión, en ese entonces. O sea, pudiste localizar dónde estaba Pues y... me llevaron allá Ajá, cerca de Nueva York, a la capital de Nueva York, que no es ujú, Nueva York, ¿no? ajá. No me acuerdo ahorita, Hampton o algo así, Sí, los Hamptons o por allá, por ¿no? allá, ¿no? Sí, ajá. Llego, me salgo a la cuadra nevando y no puedo salir de la casa porque no tengo ropa para el invierno. Ajá. Entonces fue terrible, ¿no? O sea, no podía hacer nada realmente. Y allá pues están trabajando todo el mundo, entonces no hay realmente una convivencia. Sí. ¿Tu Y madre seguía distante, seguía con esto? ¿O sientes cuando vas a verla ya esa vez que hay cierto acercamiento? O sea, ¿se puede em, como sanar un poquito esta parte de la carencia del abandono, no, del... nunca se tocó. No es Ujú. un tema que se tocara, ¿no? O sea, No, pero ella en sus actitudes, no ella en sé. su actitud no existió. O Ok. sea, ella siempre estuvo, ella siempre manifestó haber estado al cuidado. Mm, ok. Pues me hacía medio raro, pero dije, bueno, No te hace coherente, porque pues no, en realidad, pues no me pues, checaba con la pues realidad, no, ¿no? O sea, no exacto. había esa... A lo mejor es una historia que ella se contaba ella misma, como para no sentir esta Así es. culpa o... Más bien venía de esa fuente, ¿no? Ajá. Ujú. De yo sí Es hice, probable. por lo menos sí me preocupé, aunque no lo viste, sí estaba al pendiente, aunque no lo No lo notaste. viste. Ahí estaba. Ujú. En internet antes de que existiera internet. Sí. Pues voy, vengo, pero no pasa nada, ¿no? Ujú. Y ya entro a la universidad y precisamente al inscribirme en la universidad yo siempre dije, voy a ser arquitecto, voy a ser arquitecto, voy a ser Está arquitecto. padre. Había querido ser actor. Claro. No sabía si había escuelas de Ujú. De actuación. Me actuación. quise ir a la Universidad de Guadalajara, me rechazaron. Me quise ir a México. Cuando llego a México veo la fila de inscripción de la Escuela Nacional de Teatro Ah, qué padre. y de la fila me salí y me ¿Por? regresé. ¿Por qué? Pues porque nomás traía para el camión. Ok. O O sea, pero ¿cómo te sea, lanzas? O sea, pues yo le dije a mi papá, yo quiero ser actor. sí. Ah, usted quiere ser actor, pues haga lo que usted quiera hacer. Pues yo me voy a ir a estudiar a México. Pues que le vaya bien. Pero con una mano por delante y otra por detrás. Entonces compré mi camión, me fui, llego allá y vio la fila de 2 días. Sí, No, ajá. impresionante. Y me regreso. Así que no va a poder. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. ¿De dónde voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? O Pues sí, sea, empezaste como a reflexionar, ya a ver la realidad de sí dije muero de ganas, ya. pero pues con qué recursos ¿Y o cómo le cómo? hago. Sí, sí, o Ajá. sea, le calculé y dije, no, O sea, ¿cómo lo voy a hacer? lo viste como algo muy, muy grande, pero nunca te cruzó como, bueno, me meto a un trabajo o porque pudiera sonar como que sería el pensamiento Pues, lógico de, pues sí, pero no había nadie en que me recibiera siquiera un día. ok, O para sea, quedarte a dormir o sí, o alguien que dónde, me dijera, sí, sí, yo lo cuido, ¿no? ajá, En lo que consigues algo. sí, sí, O sea, simplemente vi que no iba a poder. ajá,
y me regreso y me inscribo en el ITESO. Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues arquitectura, lo que más o menos le entiendo, los números, me gustan las matemáticas. Ajá. Pues puedo ser un buen arquitecto. Y tiene que ver medio con el arte y no. Más o Ujú. menos, entonces llego a hacer mi solicitud al ITESO y cuando tengo que poner la carrera cambié de opinión. ¿Y por En qué? ese momento puse la de comunicación. ¿Por? Porque me acordé de, o sea, hice como que estaba haciendo una reflexión de mi vida en ese momento. Ujú. Y dije, a ver, ¿qué es lo que no sabes, no? Entonces yo, con ese tema del analfabeto me pesaba mucho en ese momento. Sí. Dije, pues voy a meter una carrera donde tenga que leer, donde tenga que, o sea, llenar esa parte que estaba vacía. Que no habías O sea, hecho, yo dije, yo logrado. necesito trabajar esta parte. Ujú, ujú. Y iba decidido a estudiar. Ok. Yo creo que por primera vez dije, ahora sí voy a Oh, estudiar, sí, le cabrón. voy a echar Ahora todos sí, los ahora kilos. le voy a Ajá. leer. Y sí, me senté a leer y a leer y a leer y a leer y a leer. Y, y me conseguí un trabajo ahí me pagaban la mitad del mínimo. Híjole. Ajá. Entonces con eso, y vivía en una casa que subarrendaba ahí 2 cuartos, entonces mantenía mi renta arrendando los cuartos. Y ahí seguías alejado de tu papá. Sí, pues no Ajá. había de otra, ¿no? Ajá. Y con lo que había, pues salía para lo que se pudiera, ¿no? Ujú, Y me iba al ITESO, ¿no? ujú. A estudiar. O sea, mi padre era la colegiatura, ¿no? O sea, Sí, era su chamba, sí. pagar eso, ¿no? Y para mí era más que suficiente, o sea, no consideraba que faltara más, ¿no? O sea, pues con que Ujú, pusiera eso, yo dije, ya le sigo, ¿no? sí. Me aviento 2 años de comunicación y se acaba la carrera, ¿no? Oye, ¿y qué pasa? Te voy a interrumpir tantito porque ¿qué pasa con este tema de tu proceso interior, de cuando descubres esta parte del abuso, mientras estás en el estudio de la carrera? O sea, ¿cómo trabajas esta parte o dónde la pones o qué sucede? ¿Llega el amor a tu vida? ¿No llega? ¿Qué pasa ahí con Pues, Miguel? mira, sí llega y se va. Pues yo entro a la carrera, me doy cuenta que ahí ya no había la salida a hacer ningún evento especial, o sea, ahí Ujú, era el salón de clases, sí, ahí ya no hubo teatro ni nada de nada. eso. Entonces, por ahí en esos primeros días conozco ahí a una compañera Ujú, muy guapa, de aquí soy, ajá. me apunto, yo tenía entre mis habilidades extrañas era que la única manera de ser interesante a una mujer era ayudarle en algo, o sea, Ajá, servirle, serle ándale, útil. y sí es cierto, ¿eh? No Y andas mal, no andas mal. entonces, Ajá, pues, que un día estaba ahí, que no podía conectar ahí para su presentación en el ajá, proyector, no, pues yo rápidamente te ayudo y wow, ¿no? Ya ajá. empieza a llamar la atención, ¿no? Y lo que se te ofrezca yo le entro, ¿no? Entonces, es una manera de llamar la atención y no sé por qué ya sabía eso, ¿no? Ujú, Que, que era la única manera de ser realmente parte sí, del diario de alguien, ¿no? sí, sí. Bueno, de una mujer, ¿no? Ujú, Y se da ese romance y se empieza a despertar esa atracción y por fin s- se logra ahora sí tener ya la novia, ¿no? ajá. Por fin, ¿verdad? ¿Ya esto no te hacía ruido lo otro? O sea, Pues trataba de ya no tomarlo en cuenta, ok. trataba ya de decir, bueno, eso ya pasó, ya tú tienes que olvidarte de esas cosas, Pues medio lo que te eras había un dicho tu niño, papá de... este, ah, ya superarlo. Ok. ¿Eh? Ujú. ¿Quieres esto? Supera eso y ya, ¿no? Sí, sí, Dale sí, para ya adelante. dale, ¿no? Ajá. Pero creo que hay algo que siempre trae uno instalado y aquella relación pues terminó en un fracaso en absoluto de un día para otro, ¿no? Ah, O de sea, plano. ella se enamora así de otro
casi enfrente de mí, Ay, me no. manda el cuerno casi inmediatamente. No. Y después me doy cuenta que, bueno, la muchacha era muy generosa también. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué fue esto para ti? No, ahí sí ya se me derrumba todo, ¿no? Me tengo que Sí. salir de la universidad. De plano, o sea, tú estabas súper enamorado. Sí, ahí no paro de llorar, ahí no paro de, o sea, me entro en una situación muy, muy fuerte. Ajá. Ahí sí se vino todo, ahí sí me fui dando cuenta más de cuál era mi situación, ¿Qué? porque Ajá. toco un tema que yo que a la fecha me sigue doliendo, ¿no? Que es el abandono. O Sí. sea, toco ese tema de Ah, es que alguien cierto. que te quiere te Ok. abandona. Ajá. Entonces deja de, o sea, dije, puta, con qué facilidad se puede dejar de querer a Miguel, cabrón? O sea, y dije, se me Wow. hace que Miguel anda mal. Sí. O sea, él tiene algo que no se le permite que alguien realmente lo quiera, ¿no? Ajá. ¿Verdad? Entonces ahí ya el tema ya empieza a cobrar valor Sí. y ahí arranca ya pues en el ánimo de envalentonarme y en regresar a mí no me va a hacer daño nadie, yo sí puedo, yo soy hombre, yo soy Ajá. fuerte. O sea, te sale esa parte a la defensa. Como dicen que la pena te tumba y el orgullo te Te levanta o algo levanta o así, algo ¿no? así, Hay ¿no? un Y que dicho. también es un poco el diálogo de tu padre, ¿no? Sí, ¿no? Que fue instalado en una infancia, que... Entonces ya ahí ahora sí, échenle, cabrón, a ver, estos hombrecitos, saquen el gallo, saquen Ajá. las drogas, entonces a ver, vamos Ah, ok, a... ok. Sí, ahí ya me hice así como, ahora sí, ya soy... Ujú. Las ligas mayores, ¿no? Sí, Ya soy sí, gente sí. seria, cabrón, Ujú, ujú. ya consumo cosas prohibidas, Wow. eran prohibidas. Sí. Empiezo a trabajar, empiezo a desarrollar, digo, no, pues yo voy a ser creativo, y entonces empieza a desarrollarse ya las posibilidades creativas con mucha dificultad porque también no había recursos, ¿no? Exacto, porque te sales ahí de la No universidad, había, no ¿no? Y te había das en este recursos. espacio, ajá, Abren el Instituto Cultural Cabañas, sí, fue que en el 82, ujú, por ahí, 83, no sé exactamente, ujú, abren el Instituto Cultural Cabañas como instituto cultural. ajá, Y me acerco de inmediato. En cuanto sé de la noticia, creí que ya había encontrado lo que buscaba. ajá. Mi credencial es la número uno. O sea, me Bien, el acerco, o primer sea, alumno del... corro Ya, el ándale. Cabañas, digo, yo Ajá, quiero estudiar aquí, ¿no? ujú, ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué hay? ajá. No, pues hay teatro, música, no te... Todo, quiero todas. Ballet, ¿qué más? Ajá, Teatro, pintura, a ver, vamos viendo. Música, a ver, también, ¿no? ajá, Entonces, prácticamente me voy a vivir a Cabañas un año, ¿no? ajá. Y allí ya conocí a Carmen, con quien me casé y Cuando la conoces, ¿qué pasa por tu cabeza? Eh, pues ¿Qué pasa contigo? no ¿Qué sé, ves en ella que puedas ver para tu vida? pues lo único que sé en ese momento es que llegó alguien a un lado de mí que no pude dejar de ver Wow. y que Ajá, desde que la conocí hasta muchos años después, yo tenía que estar cerca de ella. ajá. Wow. Yo tenía que estar allí, yo tenía que estar cerca de ella. Ujú. Este, tuvimos 4 hijos, Ok. vivimos juntos 37 años. ¿Se casaron y todo? Sí, Sí, nos ajá. casamos todo. Este, dije, no, pues yo de aquí soy, ¿no? Ajá. Y pues muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo esta parte lastimada vuelve a ser como el compañero de una relación, ¿no? O sea, Ajá. O sea, vuelve a aparecer, un vuelve a compañero incómodo surgir. donde hay que desconfiar de la gente, hay que dudar de lo que está pasando,
O sea, y ella empieza a ser muy dominante, no sé, un carácter fuerte que a mí me ayudaba porque pues me daba un gobierno que yo no tenía, pero al Ujú. mismo tiempo me quitaba una libertad del que yo había ganado involuntariamente, Ajá, ¿no? exacto, exacto. Entonces otra vez el mundo del arte y eso era, no, ¿cómo crees? Ajá. No, es como repetir un poco, como volver un poquito a lo que Pues conocías, que era lo que tu papá te de alguna había... manera sí me regresa a ese momento, ¿no? O Ujú. sea, yo pese a que la conocí estudiando teatro y sabía que bailaba, el día a las 2 horas de que nos casamos, Ajá, eso ya, ya que, ya. ya, se acabó. No. Dije, oye, yo quiero hacer teatro. No, 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 ya estás casado, ¿cómo? Ay, pero... No. Sí, 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 eso Eso ya, ya pasó sí, ya. ya. Wow. ¿Y? Oye, pero la pintura... no, pues aquí, o sea, aquí, si usted quiere ser ya un hombre, pues póngase a chambear, ¿no?